Bueno, aquí estamos, exactamente la hora 11 de la mañana con 30 segundos. Estamos empezando orden del día. Estamos enseguida con nuestros compañeros, con María Cafferata, con el señor Mauricio Cantando. Recordamos que, bueno, hoy hay reuniones de comisiones, varias. Vamos a estar con el detalle y también aparecen ya los números del presupuesto 2025 tras los anuncios de la noche del domingo y vamos a estar con el detalle. Tenemos incluso para las 11:30 la nota con un diputado de la provincia de Santa Fe para hablar de varios temas, entre otras cosas, lo que pasó en la provincia con un reajuste importante en el sistema previsional. Primero el señor Mauricio Cantando. ¿Cómo le va, Cantando? ¿Qué dice? Buenos días. Muy bien. Cantidad de reuniones de comisiones que arrancan a partir del mediodía. También va a haber mañana, después de la sesión de la semana pasada, no vamos a tener el recinto abierto y la expectativa que hay es la posibilidad de sesionar la semana próxima con una agenda electoral. Todavía no está... ¿A qué le llamas agenda electoral? Bueno, se está pendiente y ayer hubo un pedido de la Casa Rosada para que se apure la sanción de la reforma de boleta única, o sea, la implementación de boleta única. Todavía no hay una convocatoria a comisión para tratar este tema, pero hay un pedido del gobierno no demorarse por una cuestión logística de que hay que licitar los sistemas. Y también hoy se dictaminaría, o por lo menos se debería dictaminar, el proyecto de ficha limpia, un pedido del PRO, y ambos temas deberían ser parte de una sesión según la agenda estimativa que hay dando vueltas en una semana como la próxima, donde se empezaría el tratamiento formal del presupuesto ya en reuniones de comisión. Todavía no hay una agenda prevista. Esta semana mucha bilateral entre funcionarios y representantes de la Cámara de Diputados. Ayer hubo una reunión con gente del PRO, pero todavía no hay una agenda oficial del tratamiento del tema. Bueno, ella es María Cafferata. ¿Cómo le va, María? ¿Qué dice? Hola, con Pato, un ¿cómo look estás? de lentes. Es que no estás acostumbrado a que vean con anteojos. No, exactamente. Estoy ahí medio intentando ver. Sí, Pato, efectivamente, a ver, si hay una agenda que va a tener el gobierno para lo que queda del año, es presupuesto y es la agenda electoral. Recordemos que todas las iniciativas como la eliminación de la PASO o la modificación del sistema del financiamiento de los partidos y las campañas que estaban originalmente en la ley bases no terminaron consiguiendo los votos en el poroteo previo. Entonces las dos iniciativas que quedan son dos que fueron impulsadas por la oposición durante el entonces gobierno de Alberto Fernández. Estamos hablando del caso de boleta única, pero ficha limpia, bueno, una iniciativa también del PRO que viene impulsando hace mucho. Y hoy finalmente se va a resolver, hay que ver porque lo están un poco estirando ya hace varias semanas, pero a las 4 de la tarde se reúne la Comisión de Peticiones y la de Asuntos Constitucionales para percibir los descargos de los 6 diputados libertarios que fueron al penal de Ezeiza a reunirse con represores condenados por delito de lesa humanidad, y efectivamente se tendría que ver cuál va a ser la sanción, si es que va a haber sanción o cómo es que el plenario de comisiones termina resolviendo una situación que ya pasaron más de 2 meses respecto a que se dio a conocer esta novedad y se fue dilatando en el tratamiento, y hoy nos enteraremos cuál es la resolución de esta visita. Y la otra cuestión absolutamente en tránsito es lo que pasó ayer. Nosotros habíamos terminado con la sanción a los diputados radicales por parte de la convención que decidieron acompañar al oficialismo, y esa era la primera historia, una suspensión provisoria. Hay que ver qué es lo que dice ahora la Junta de Disciplina de la Unión Cívica Radical, pero ya apareció el titular del bloque, Rodrigo de Loredo, diciendo que no estaba de acuerdo con lo que había pasado con los diputados, así que me parece que es una historia que no termina de escribirse. Lo escuché esta mañana a Martín Tetaz, creo que el bloque trata esta tarde el tema. Sí, 18 horas. 18 horas, sí. A la semana pasada hubo una presentación, un pedido de expulsión a estos diputados que sumó 11 firmas. Son 33 los miembros del bloque, por lo tanto se está bastante lejos de llegar a una mayoría que, por lo menos a 5 o 6 votos, de llegar a una mayoría que confirme la expulsión de estos diputados, aún con la sanción que hizo el Comité Nacional ayer, en realidad la convención, que fue resistida por el propio jefe del bloque, Rodrigo de Loredo, y también por algunos referentes como el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. Ahí un poco hay que especular, porque si bien la avanzada que tienen unos sectores de la línea más de Facundo Manes, algunos pocos de Evolución... El presidente de la convención es el hermano de Manes. Exacto, de expulsar del bloque a los 5 diputados que probablemente hoy vayan a participar del agasajo del asado en la Quinta de Olivos.
Hay que un aclararon objetivo, que es con pago por parte de cada uno sí, de que los cada uno va a invitados. pagarlo. Sí, porque hubo Efectivamente. algunas notas Sí. que calculaban cuánto saldría hacer un asado para 87 personas en términos de cantidad de jubilaciones. Y aumento de Restaurante jubilaciones. mediano, Imagino asado. que deben haber llegado ese... A ver, restaurante mediano en Buenos Aires con vino, 30, 40 mil pesos asado para una persona, ¿no? Salió una nota en el Además, Destape 35, dale. que calculaba cuántos aumentos jubilatorios significaba, si comían parrilladas, Tres y son que por lo cuántos menos. vinos tomaban. Entonces imagino que atajándose un poco frente a esta acusación dijeron cada uno paga lo suyo, muchachos. Exactamente. Pero bueno, más allá de a corto plazo lo que implica la expulsión o posible expulsión de estos 5 diputados que pareciera que no están los votos, es la discusión que se da más a mediano plazo respecto a las autoridades del bloque, ¿no? Sí, claro. Hay un sector adentro del bloque radical que hace mucho tiempo está viendo descabezar a Rodrigo de Loredo como presidente del bloque. La propia Carla Carrizo, que es uno de los nombres que están apareciendo como posible presidenta del bloque, salió a decir que, bueno, se podía analizar. Es una discusión para, en todo caso, fines de este año. No es algo que se va a dar ahora, pero la situación a principio de año, que recordemos, el bloque radical se vuelve a unir después de muchos años, y que el único que tenía los votos era Rodrigo de Loredo, bueno, un sector de la línea Facundo Manes, con algunos los que responden a Martín Lustó, están viendo si están los votos para cambiar las autoridades. Ahora, Pato, cambiar las autoridades implica probablemente la ruptura del bloque, así que hay que ver cómo es ese cálculo de costo-beneficio de una situación que terminó generando la votación de la semana pasada. Es muy curioso que nadie se quiera ir del bloque. No. Es lógico, para evitar la posibilidad de tener que elegir autoridades, la gente se va. De hecho, Evolución Radical en 2021 hizo eso, como que una minoría no pudo imponer al jefe de bloque, armó un bloque aparte, y en este caso se da la situación de que nadie quiere ser el primero en irse, y claro, obviamente todos cuentan los votos. Si hay 11 que quieren echar a estos diputados, justamente estos 5 diputados más el resto que no lo quiere echar, junto a una mayoría y va a mantener las autoridades actuales. Sí, digo, uno se puede equivocar permanentemente, pero no parecía el escenario político más proclive a la ruptura, porque digo, no tenés los problemas que tenés cuando sos oficialismo, no tiene ese problema la Unión Cívica Radical, no tenés los problemas que tiene el peronismo, que viene de una derrota durísima, y sin embargo ahí está sosteniendo con alfileres la unidad, y sin embargo están en un proceso de debate muy importante en la Unión Cívica Radical. Y hay que prestar atención porque la Unión Cívica Radical el año que viene creo que es uno de los bloques que más diputados ponen en juego. Entonces ya perdió uno. La semana pasada, Pedro Galimberti, que fue reemplazada por segunda lista una diputada del PRO. Entonces pasaron de 34 a 32. El año que viene ponen en juego varias bancas en un escenario electoral muy complicado, con un radicalismo que está viendo cómo se va a posicionar, que está analizando la posibilidad de jugar con la Libertad Avanza en muchas de las provincias. Entonces, romper no es negocio para nadie tampoco, y muchísimo menos hoy 33 diputados es un bloque bastante importante, al menos en este contexto de la Cámara de Diputados. Y tengo una pregunta para después del clima, pero digo, los señalados eran 5, pero hay una situación también particular con Roxana Reyes y con Cipollini, que son Santa Cruz y Chaco. Pero en un ratito. Ahora 11 de la mañana, 10 minutos. La verdad, un domingo hermoso climáticamente, un lunes también, martes igual. Vamos a lo que está pasando con el clima, a ver hasta cuándo se sostiene esto, por favor. Ahí tenemos la temperatura en la ciudad de Buenos Aires en este momento, 20 grados, un poquitito de nubes por allí. Recordamos la mínima hoy 16, la máxima 21 grados. Mañana 24 tenemos de máxima, mínima 18. Y el jueves pronóstico de lluvia, nunca la felicidad es eterna, mínimo 13 grados, la máxima 21, recordamos, para el próximo jueves, pero la verdad que bien. Domingo, lunes y martes, miércoles. Así que bueno, el señor Mauricio cantando, que tiene que hablar de qué cantando, diga. De un proyecto de ley que seguramente va a ser sancionado. Me animo a decir, quizá, si hay una sesión, debería ser incluido porque tuvo un gran consenso en la Cámara de Senadores y debería tenerlo también en la Cámara Baja.
una iniciativa que impulsó una coterránea tuya, que es Carolina Lozada, senadora de la Unión Cívica Radical, y tiene que ver con tipificar el delito de venta de menores. Costaba mucho titular porque yo digo esto y me van a decir, pero ¿cómo? Entonces hoy se podía vender menores. Bueno, en realidad, claro que no, pero era muy complicado determinarlo en función de las redacciones que hay en el Código Penal. Se aplicaba un delito que era supresión de identidad y era muy difícil determinarlo en el caso de que hubiera una transacción. Y si no se fragua la situación a través de lo que son las adopciones, ¿no? Tal cual, por eso mismo lo que trata este proyecto es de tipificar este delito para que sea más fácil para los jueces determinarlo y a su vez encontrar culpable. Costó un montón, siempre la legislación penal cuando hay que refinarla cuesta mucho, porque lo que parece obvio a la hora de escribirlo es bastante complejo. Está convocada un plenario para este miércoles a las 16, ya hubo uno la semana pasada, al que asistió la defensora de niños, niñas y adolescentes, Marisa Graham. Vamos a ver un poquito, a desmenuzar cómo quedó este proyecto que se debatió, inclusive tuvo la particularidad que se aprobó en general en el Senado y volvió a comisiones porque no se ponían de acuerdo con el articulado, algo que no pasa hace mucho, porque requiere un consenso muy grande la posibilidad de ir y venir entre recinto y comisión. Vamos a la placa siguiente para ver un poco lo que son las penas. De 5 a 15 años de prisión a quien entrega un menor de edad. 5 años, recordemos que con 4 ya vas adentro. El proyecto inicial era de 4 a 10 años y tiene que mediar precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación. Agravante para funcionarios públicos. Acá lo que pasó en el Senado fue que a partir de un trabajo con ONGs había un texto que eximía de pena a los progenitores. Entendían que si el progenitor tenía una situación de vulnerabilidad, se eximía de pena. Se quiso hacer un poco más, restringir un poco y se pensó que el primer hijo por ahí podía ser la parte de una vulnerabilidad, pero el segundo no. El texto quedó peor, los senadores se volvieron locos en el recinto y dijeron, pero podemos probar que se puede vender un hijo y no el segundo. O sea que se sacó eso y bueno, ahora, deberá determinar el juez la vulnerabilidad. Acá cuando dice penas de 5 a 15 años de prisión a quien entregue un menor de edad, acá se está penando a la madre o al padre. Bueno, ¿sí? Eso es lo que te estaba contando. Justamente claro, pero el texto original los eximía y se planteó que no podían quedar eximidos expresamente. Y en tal caso, el juez determinará quién entregó a quién. Ahora, una consulta, digo, ¿no se tiene en cuenta que la persona que entrega un hijo está en una situación de absoluta fragilidad económica, no, eso es emocional? Lo que te estoy diciendo, Pato, no me estás escuchando. Yo te escucho. Te estoy diciendo, justamente lo que planteaban las ONGs era lo que vos decías, y ese texto original del proyecto de Lozada planteaba eso. El punto es que eso, lo que las investigaciones dan cuenta es que se puede convertir en un negocio en sí mismo y tampoco se podía naturalizar la entrega. Por lo tanto, no se pudo, no pasó por el Senado la posibilidad de eximir por condiciones de vulnerabilidad. Por eso, bueno, claro, no tiene en cuenta la fragilidad, efectivamente. En realidad la tuvieron en cuenta, claro, pero no pueden sistematizar que la fragilidad pueda ser motivo de entrega. En tal caso, vamos a ir ahora más para adelante, vamos a ver unas posibilidades de aminorar el delito, que es el delator. Se reducen pruebas si hay una información verosímil. O sea, si una persona, por ahí un padre o una madre, entregan a un menor, en tal caso, si te reciben una oferta y lo hicieron y se arrepintieron, por ahí pueden tener una pena menor, en caso de que ellos mismos se delaten, ¿no? Eso por ahí es lo más parecido a la posibilidad de reducir penas por vulnerabilidad que quedó. Era difícil, Pato, reducir. La verdad que por ese tema el proyecto pasó del recinto a comisión. Se aprobó en general porque el texto era muy difícil aceptar un texto en el cual además se permitiera esto. Porque entonces una persona podía tener un hijo sabiendo que le iban a permitir venderlo. Claro. Y se queda con el segundo. No podía haber una ley que permitiera eso expresamente. En tal caso, el juez podrá entender esas condiciones de vulnerabilidad y por ahí aplicar una pena menor, sobre todo si esa persona se presenta como delator, ¿no? Eso es lo que por ahí se llegó a consensuar. También la prescripción se suspende mientras la víctima sea menor de edad. O sea, esto es algo que también pasa con los delitos de violaciones, ¿no? Si una persona, hasta que no denuncies, no prescribe, porque sos menor y no denunciás, claro, va a prescribir siempre. Tenés que llegar el momento en el que denuncie, a partir de ahí, a partir de que sos mayor, que estás en condición de denunciar, ahí en ese caso empieza a correr el tiempo de prescripción. Y otro tema que hay mucha pelea en el Congreso es que el delito sea en materia federal, ¿no? Que eso también porque, recordemos el caso Loan, que este proyecto estaba cajoneado hace 2 años y se reactivó por el caso Loan. ¿Qué pasó? En un momento se metió la justicia local, y la justicia local
es la que hizo la famosa declaración de esta señora Laudelina, Laudelina, ¿no? Se llamaba, Laudelina, sí. que hizo la declaración y que, bueno, ahí hubo inclusive algún tipo de logística de la justicia local. Bueno, los delitos de compra y venta de menores son delitos en materia federal. Bueno, queda claro eso, ¿no? Ahora digo, el rol del legislador, ¿no? Si a vos la cuestión te preocupa, razonablemente te ocupa, me parece que pasa por modificar, si se puede, la realidad socioeconómica del lugar donde se producen esos hechos. Este es el camino, sancionar a la madre, sancionar al padre, me parece un camino más inefectivo y un camino que no va a tener resultados, y castigando al eslabón más débil, me parece a mí. Pero el proyecto no es un proyecto para castigar al padre y a la madre, es un proyecto para tipificar el delito. El punto es, ¿qué alentás si eximís expresamente al padre y a la madre? Alentás básicamente que un progenitor venda a un chico. El texto, como había quedado, de esta manera, como que se entendía que las condiciones de vulnerabilidad no podían ser motivo de pena, o porque, como he dicho, no se podía penar si había condiciones de vulnerabilidad. Lo que permitía es que una persona vulnerable tuviera la opción de vender un chico, o por lo menos de facilitar la venta. Después tenías que agarrar el eslabón que seguía, pero era más difícil. Sí. Por lo pronto, si esa persona delata, puede tener una pena menor, que capaz que es excarcelable. Lo que parto es que, no sé si uno puede hablar de derecho natural, pero nadie tiene un hijo para venderlo normalmente. Si vos estás obligado a venderlo es porque estás en una situación de vulnerabilidad absoluta, no, bueno, me pero parece, no se puede naturalizar que haya una obligación de vender, o que sea una yo opción de vida claro. vender. El texto de la ley no podía naturalizar eso, por lo tanto, lo que plantean es que eso no podía. Fue una discusión fuerte esta, claro. Que no podía quedar expreso que sea una opción. Por lo tanto, está la posibilidad de que si una persona se arrepiente, delate y por ahí no va preso. Porque si en 5 años te bajan a 3, ya no vas preso. Te queda una causa penal, pero no vas preso. Bueno, ahora, por lo pronto, que un padre que tenga un chico, un menor de edad, y no lo pueda mantener, y que se naturalice o que por lo menos quede expreso en una ley, que tenga la opción de entregarlo y que es él, no sea penado, sino quien lo recibe, bueno, obviamente iba a ser casi imposible seguir la investigación, ¿no? Bueno, ahí estamos, con el señor Cantando, estamos con María Caferata, un testimonio, porque pasó por acá el diputado Falcone, integrante del grupo MID, que estuvo participando de la reunión con el Ejecutivo en el día de ayer. Esto decía Falcone. Estuvimos tratando básicamente de coordinación política de la agenda legislativa. No hablamos del presupuesto, porque obviamente no estaban los funcionarios de Economía, que se van a reunir, creo, hoy a la tarde, ya con la comisión, o con el diputado Esper, que es el presidente de la Comisión de Presupuesto, que ese va a ser otro tema ya de análisis técnico en la comisión. Ayer fue una presentación política, la del presidente, fue muy corta, imagínate que son 600 páginas, debe ser el presupuesto, que todavía ni lo terminé, porque terminamos tarde y empezamos temprano. Pero bueno, esa va a ser una discusión técnica. Hoy estuvimos hablando más de cuestiones políticas, del proyecto del gobierno, del PRO, del MID, así que bueno, ese fue el tenor de la reunión. Nosotros, cuando estábamos en el bloque de La Libertad Avanza, que Oscar era el presidente del bloque, impulsábamos un interbloque, una ampliación del bloque con el PRO y otros partidos afines. Después, bueno, pasó lo que pasó, nos fuimos, hicimos ese bloque del MID, pero seguimos trabajando. De hecho, Oscar es muy amigo del diputado Ritondo, así que avanzamos bastante en ese sentido. Luego el presidente asumió la conducción política, tuvo una reunión con nosotros, a la semana tuvimos otra con Lisandro Catalán, porque Francos no pudo estar por una cuestión de salud, estuvo la secretaria general de la presidencia, y se comprometió a hacer reuniones periódicas entre los tres bloques de los tres partidos para avanzar en esa dirección. Él mismo manifestó que tendríamos que ir a confluir políticamente en un interbloque. Es la tercera reunión continua de los tres bloques. Bien. Y votamos alineados, o sea que vamos avanzando. Bueno, estamos acá en un debate importante. Trasladamos el debate, que le interese el debate del tema de la ley de tipificación de delito de compra y venta de menores. Puede ir a la sesión del Senado, donde el debate que tuvimos acá en el corte estuvo después de la aprobación en general. O sea, del texto que se tuvo que cambiar porque se permitía, o por lo menos se exculpaba a los progenitores del delito de compra y venta de menores. Eso se corrigió, pero bueno, ese tema pasó a comisión, se volvió a redactar. Carolina Lozada dijo, yo tomé
todos los proyectos que habían y todos tenían la exhibición a los padres. Bueno, eso se evitó y el Pato quiere seguir el debate, o sea, que lo va a seguir mañana, lo va a seguir en la sesión. O sea, se ve que es un tema de... No, me parece que es una cuestión muy compleja. Solo digo que no creo que haya que hacer hincapié exclusivamente en el eslabón más débil, que puede ser la madre. Una madre que vende un hijo, que entrega un hijo, lo hace porque está acosada, rodeada de problemas, sin asistencia, sin protección del Estado, sin protección de la familia, muy desguarnecida. Es lo único que digo, nada más. Bueno, igual es una discusión más amplia que para incluso sacarla de un tema tan sensible como la compraventa de niños. Siempre que se discute el régimen penal se plantea que el régimen penal no te va a dar una respuesta a la situación social que lleva a este tipo de delitos. Las herramientas para evitar esas situaciones no las puede dar el régimen penal, lo da una contención social por parte del Estado. Entonces, la situación de vulnerabilidad de la persona que en todo caso vende a ese niño o niña, el Código Penal no lo puede resolver. El tema es abrir la puerta a la naturalización de la posibilidad de vender a los hijos en general. En todo caso, como yo coincido con Cantando, tendrá que ser el juez el que tenga que matizar las penas teniendo en cuenta esta situación de vulnerabilidad. Pero ahora no es una respuesta que pueda dar el Código Penal. Vamos con el diputado Cristian Castillo. A ver, dice esto. De rechazar todas las medidas de ajuste que tiene, ¿no? Por ejemplo, a la universidad le da la mitad de los fondos requeridos por los rectores, para poner un ejemplo. Y después incurre en plantear metas de inflación que probablemente van a estar por debajo de lo que sea, en algo que hacen todos los gobiernos. Si vos ves todos los últimos presupuestos, la mitad o incluso un tercio de la inflación que termina siendo, con lo cual el Ejecutivo se queda con más recursos para repartir y asignar discrecionalmente, ¿no? Y bueno, esa es la tónica que tiene un presupuesto para continuar el ajuste, como lo dijo el propio Milei, donde la prioridad es el pago de la deuda, no satisfacer las necesidades sociales tan fuertemente postergadas y que este gobierno a lo que no ha dado respuesta, sino al contrario, ha ajustado brutalmente que llegó al gobierno el 10 de diciembre del año pasado. Y no porque hizo un acto partidario, o sea, no presentó el presupuesto en sentido estricto. Si decimos, habló esto y no hay presupuesto, hubiese sido igual. Hizo un acto, no tuvo quórum, no llegó ni a los 129 diputados de mínima para tener una sesión, y se dedicó también a atacar fuertemente a los que no comparten su punto de vista. Él dijo textualmente, de nuevo, que quienes no voten con él son ratas. Y esta es una descalificación constante. ¿Por qué nosotros nos íbamos a someter a eso? Que además, insisto, era un acto político, tiene todo el derecho a hacer un acto político, a hacer los discursos que quiera. Ahora, que vayan los que adhieren a la Libertad Avanza. No vamos a ir nosotros de Frente de Izquierda, que estamos en una posición antagónica a la orientación general que viene teniendo el gobierno. Así que creo que nos reafirmamos en ese punto de vista, más cuando es un gobierno que viene de vetar leyes que ha sacado el Congreso, como la movilidad jubilatoria, y ahora dice que se apresta a hacer lo mismo con el financiamiento universitario. Con lo cual esto es muy problemático, porque, a ver, si el Poder Legislativo no hace lo que quiere el Ejecutivo, es decir, si no es una escribanía del Ejecutivo, entonces ¿qué hago? Te lo veto. Y el veto es complicado darlo vuelta porque necesitas 2/3 de cada Cámara. O sea, ya hay un tema bastante antidemocrático en el propio sistema constitucional. Primero por permitir el veto, que es un atributo de índole monárquica que quedó en la Constitución del 53-60 y después en la del 94 lo permitieron. Y segundo porque, insisto, los requisitos para dar vuelta a un veto son terribles. Si ustedes ven la votación en números absolutos del otro día, la de movilidad jubilatoria, los que estamos en contra del veto fuimos una enorme mayoría, 153 a 87, ¿no? Y sin embargo ganó la minoría. Entonces estos son mecanismos que encarnan una suerte de tiranía de la minoría, por llamarlo de alguna forma, para tomar un reciente trabajo de Steven Levitsky sobre Estados Unidos, que bueno, ¿qué es lo que están imponiendo? Porque esta posición de oponerse a una recomposición de los saberes jubilatorios es muy minoritaria en la sociedad. Las encuestas hablan de entre el 65 y el 80% que rechaza el veto, y es muy minoritaria en el Congreso. Y sin embargo es la que se impone. Entonces, ¿cómo es? ¿Por qué si la mayoría está por recomponer los ingresos de los jubilados no se les recompone? Y ahí ahora también no quiero dejar de mencionar que hay una responsabilidad de los que votamos en contra del veto.
que es que se puede alterar todavía la situación anulando el DNU que fijó la actual fórmula jubilatoria. Que eso con una mayoría simple queda fuera. Si eso se hace, vuelve la fórmula anterior, que ahora va a dar aumentos más altos. Porque acá hemos visto nuevamente lo que han hecho todos los últimos gobiernos. Lo hizo Macri, lo hizo Alberto Fernández y ahora Milei. Cada vez que la fórmula jubilatoria vigente va a dar mejor, o sea que los jubilados venían perdiendo, no hay problema con la fórmula. Cuando los jubilados van a ganar, pumba, te suspendo la fórmula y te la cambio para que no ganen. Bueno, ahí estamos entonces el testimonio del diputado del Frente de Izquierda. Una cuestión que se mencionó por acá y que tiene que ver con el tema boleta única, que recordamos que se había aprobado en diputados, pasó al Senado. En el Senado hay todavía un debate no saldado si el modelo Córdoba, el modelo Mendoza, se aprobó en general, pero vuelve acá. Pero me parece que ese debate sobre qué boleta utilizar no va a ser tan sencillo, me parece, ¿no? A ver, en principio de parte de la Libertad Avanza hay una intención de sancionarlo. Las modificaciones que se hicieron en el Senado, que es el reemplazo por la versión de Córdoba por la versión de Mendoza, que en vez que sea así en vertical, sea en horizontal con la propuesta electoral, para que no haya opciones que queden al fondo de la lista, por ejemplo, y la eliminación de el botón, la posibilidad de votar lista completa, va más en línea con lo negociado con las provincias y va más en línea con lo que quiere el propio gobierno nacional. Depende de la voluntad política. Sí. Vos tenés en gran parte de la actual oposición no peronista la voluntad de aprobarlo, sí, que lo están pidiendo. Entonces, con esos votos y solamente sin los de Unión por la Patria, el escenario estaría. Sí. ¿Para cuándo hay fecha posible de sesión, Cantando? Bueno, se habla todavía, sí, porque no está convocada y tampoco está allanado el camino en comisiones, pero se habla de que el miércoles próximo, si hay sesión, sería con boleta única, ficha limpia y algunos temas que seguramente se puedan llegar a dictaminar esta semana. Pero lo que decía recién María, todavía no está convocada una comisión, claro, para el tema boleta única y me parece que todavía los bloques no se terminaron de conversar entre ellos respecto a si estos cambios los favorecen, sí, o no. El apuro del gobierno es muy concreto, dice, necesito licitar, hacer una licitación para tener los instrumentos que me permitan imprimir, sí, las boletas, y tiene que ser ahora, no, sí, puedo hacerla en diciembre, enero, porque si no ya se va a perder para la elección que viene, que es una opción, sí, quizá, claro, en una de esas no lleguemos el año que viene y tengamos que usar boleta única recién en 2027. Ahí estamos, esto es Orden del Día, 11 de la mañana, 27 minutos, la pausa, ya venimos. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado.
este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Bueno, aquí estamos. Me parece que acá van a aparecer los primeros datos en torno a los números del presupuesto, que yo todavía no los tengo muy claro. Han aparecido algunos, los más gruesos, ¿no? Lo que va a haber para presupuesto universitario, por ejemplo. Digo esto porque a las 14 empieza la reunión de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Y a las 10 de la mañana de pasado mañana está la reunión de Cultura. Pero digo esto porque, bueno, habrá que ver cuáles son los números finos para un tema muy sensible, como es CONICET y como es investigación. Así que, bueno, habrá que ver qué es lo que pasa en esa primera reunión. Y me parece que habrá que estar muy atentas a la cuestión presupuesto 2025, porque uno estima, creo que lo decías ayer vos, la verdad que no es negocio para la oposición no votar el presupuesto porque se seguiría manejando el Ejecutivo con el prorrogado del 2022. Pero me parece que va a haber artículos que van a ser como muy complejos de discutir, acordar y conseguir los 129 votos, me parece. Sí, los presupuestos, ¿no? Si bien hay antecedentes de rechazo, uno en 2021 y otro en 2010, el mayor negocio que tiene la oposición de turno es aprobarlo y corregirlo. Claro, porque por eso tener un presupuesto general donde se actualicen las partidas en forma mínima y en la votación en particular poder corregirlo. El tema es si el oficialismo se presta a eso, porque también lo que pasó un poco en 2021 fue que el oficialismo fue con su texto hasta el final sabiendo de que en tal caso, si no salía, tenía la posibilidad de una prórroga, que es un lío administrativo, pero que justamente que salga un texto que no te gusta termina siendo más saludable. O sea que va a ser un tire y afloje de acá hasta fin de año. Recordemos que las sesiones ordinarias son hasta el 30 de noviembre y después, sí, solo sí, se puede sesionar con un decreto del presidente. O sea que si esto no se resuelve hasta noviembre y el presidente no firma un decreto,
nos quedamos sin presupuesto. Sí, diga. El ojo está puesto en lo que tiene que ver con las transferencias de las provincias. El día de ayer muchos asesores y dirigentes que rodean al presidente salieron a matizar un poco el discurso presidencial en el que dijo que se iba a buscar, recordar 60.000 millones de dólares en las provincias, que muchos le dijeron representa casi el 60% del total de lo que se está gastando. Es una meta imposible, y salió José Luis Esper, presidente de la Comisión de Presupuesto, y otras figuras cercanas al presidente, sino, bueno, no son 60.000 millones, estamos hablando de 20.000 millones en todo caso, y en última instancia es una meta a alcanzar, no significa necesariamente que va a ser así, porque hubo un encuentro con gobernadores el día de ayer que todos le dijeron que era francamente imposible, y muchísimo más teniendo en cuenta cómo se redujeron las transferencias, la eliminación del FONIC, la eliminación del Fondo Compensador del Transporte, ¿no? Muchas de las transferencias que habían de Nación a las provincias se achicaron, en el caso de obra pública o transferencias directas casi a cero. Entonces, en este contexto, las provincias dicen, no me puedes pedir encima que yo ajuste todavía más el cinturón, así que formará parte de las negociaciones. Recordemos que el gobierno y el presupuesto no puede exigir un ajuste a las provincias son autónomas. En su presupuesto, lo que me parece que quiso decir Milei, después no se aclaró muy bien, es que sugiere, o él estima, de que a partir de lo que puede llegar a ser en algunos momentos una baja de la recaudación o una falta de transferencia, las provincias deberían hacer un ajuste. Eso es lo que él me parece que es una sugerencia. No puede pedirlo, las provincias pueden hacer lo que quieran con su presupuesto. En tal caso, si no tienen equilibrio, pueden reclamar fondos a la Nación o pedirlo y la Nación no dárselo. Pero no hay un impedimento. Este Congreso no puede actuar sobre los gastos de las provincias, sobre la distribución de gastos dentro de la misma provincia. Y Puyaro, entre otras cosas, dijo, yo ya el ajuste lo hice, como diciendo, para mí esa etapa terminada, si le piden más ajuste, habrá que ver lo que pasa. Y otra cosa importante, porque es la palabra de un economista, de López Murphy, aclaró lo que para él es como imposible de practicar, que es un anuncio del titular del Ejecutivo que dijo, va a haber recursos. Si en algún momento hay más recursos, habrá más asistencia para, por ejemplo, la salud o la educación. Pero si no hay recursos, esa asistencia se interrumpe. Lo que dice López Murphy es, no, eso no se puede hacer. Vos no podés decir, en octubre se me terminó la plata y no hay más clases, dice él. Ese es un tema que yo no estoy de acuerdo. Así que bueno, los gastos inflexibles, ¿no? Exactamente. Presentación y la palabra de un diputado por la provincia de Santa Fe. A ver. Ahí está la palabra y el rostro del diputado Mirabella, hombre de la provincia de Santa Fe. Justamente la primera pregunta es esta, diputado, y el gobierno nacional le pide ajustes a las provincias, pero lo estuve leyendo y viendo al gobernador de su provincia, a Maximiliano Puyaro, diciendo, nosotros el ajuste ya lo hicimos, y daba como ejemplo lo que pasó con las cajas previsionales. ¿Qué tiene usted para decir como diputado de Unión por la Patria? ¿Hicieron el ajuste? ¿Hay que hacer más? ¿Cómo lo ven ustedes? En primer lugar, el gobierno de Santa Fe hoy tiene recursos disponibles. Recordemos que el anterior gobernador Omar Perotti había cobrado la deuda que tenía el Estado Nacional con mi provincia después de muchísimos años y litigaciones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y por el otro lado, lo que me parece que le está diciendo el presidente es algunas cosas no la están haciendo bien. Por ejemplo, Puyaro tiene más del doble de funcionarios políticos que el que tenía Perotti en diciembre del 23 cuando dejó su mandato. Tiene cerca de 1.000, Perotti tenía 450 aproximadamente. Con lo cual, digo, a lo mejor se esté refiriendo el presidente a ese tipo de cosas. La reforma previsional que usted hace mención, sí, fue una reforma bastante brusca en lo que hace, fue además con muchos problemas afuera de la legislatura la semana pasada, porque fue así de bastante de golpe. Y me parece que ahí con esa reforma algunas cosas en la caja de jubilaciones seguramente van a acomodar, porque el gobernador prevé, y me parece que prevé correctamente,
de que Milei no lo va a ayudar a él ni a ninguna provincia de las 13 provincias que tienen cajas previsionales de los empleados estatales propias. Diputado, Mauricio Cantando lo saluda, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Justamente lo que plantea el gobierno respecto a las cajas previsionales es que en algunos casos la asistencia que recibieron los años anteriores excedía lo que le corresponde según la ley vigente. Hay casos donde dicen que el Estado Nacional es acreedor porque se han recibido fondos que no tenían que ver con la cobertura específica del déficit y que en tal caso había que avanzar también otro paso pendiente que es la armonización. ¿Cómo es específicamente la situación de la Caja de Jubilaciones de Santa Fe? Lo que pasa es que esto viene de pacto fiscal en pacto fiscal, porque las cajas que en los 90 no fueron transferidas al Estado Nacional, siguieron en manos de las provincias con acuerdos en los pactos fiscales de las compensaciones que tenía que hacer la Nación con las cajas que eran y que tenían cierto déficit. La cuestión es que lo que más me llamó la atención fue que puso un artículo el gobierno en el presupuesto 2025 para compensar las cajas provinciales. Habría que ver y habría que analizar en profundidad a qué se refiere el artículo, ahora no me acuerdo el número, porque es extenso el presupuesto, pero puso específicamente un artículo el gobierno nacional con respecto a las cajas previsionales provinciales. La caja de Santa Fe, que es lo que yo conozco, venía siendo compensada hasta el año 2023 a valores del 2019. ¿Sí? Y este era un reclamo, que es el reclamo que está haciendo el gobernador Puyaro, que ya lo había hecho Perotti cuando estaba Alberto Fernández, para que se actualicen los valores. El problema es que a partir de 2024 el gobierno nacional dejó de transferirle dinero para las cajas, pararon todas las obras públicas, para transferencias de fondos docentes, o sea, para todo tipo de cosas, más allá de la coparticipación, el gobierno prácticamente fue muy poco los dineros que transfirió por fuera de la coparticipación al Estado de Santa Fe. En el caso de la caja previsional, ningún peso. Y, diputado, ¿qué tal? Acá María Caferata la saluda. ¿Qué rol le cabe a Unión por la Patria en este debate en torno al presupuesto? ¿Hay que negociar en todo caso y con la posibilidad de aprobar el presupuesto 2025 o hay que oponerse de lleno al presupuesto presentado por el gobierno de Javier Milei? ¿Están habiendo conversaciones adentro del bloque? Mira, es interesante la pregunta. Yo en principio no tengo una posición partidaria, tengo una posición en defensa de lo que yo represento, que es la provincia de Santa Fe. Con lo cual mi mirada va a estar puesta ahí, en función de que este presupuesto nacional, de qué manera le beneficia o le perjudica a mi provincia que represento. Esto por un lado. Por el otro lado, mi provincia en particular aporta mucha riqueza a la Argentina y aporta a partir de la riqueza que genera muchos tributos. Si yo cuento todo lo que aporta mi provincia a nivel tributario, más los derechos de exportación, aproximadamente un 13% del presupuesto nacional está aportado desde Santa Fe. Después de eso vuelve menos de un tercio. Con lo cual, mi mirada está puesta ahí. Si el presupuesto nacional no es correspondido con todo lo que aporta Santa Fe, mi mirada va a estar puesta ahí, no es una mirada partidaria. Esto por un lado, digo, este país es muy federal para cobrar impuestos y después muy unitario para repartirlos. Y por el otro lado, a mí me parece clave que el gobierno nacional tenga una herramienta clave en la administración, que es el presupuesto. Con lo cual yo voy a hacer todos los esfuerzos para que se apruebe el presupuesto y que el gobierno tenga esta herramienta. Obviamente va a haber cosas que no voy a estar de acuerdo, ¿sí? Por ejemplo, suspender las leyes vigentes de educación para garantizar el 6% del producto destinado a educación, o el 1 a ciencia y tecnología, o el 0,2 de los tributos corrientes para la formación técnico-profesional. No estoy de acuerdo en suspender ese tipo de leyes que han costado mucho y creo que fueron políticas de Estado. Con lo cual, digo, me parece que vamos a discutir. Yo voy a hacer un esfuerzo muy grande, porque que haya cosas que yo no estoy de acuerdo, que no estén en el presupuesto, pero voy a hacer un esfuerzo para que el gobierno tenga esta herramienta en la administración. Porque algunos dicen que se mandó este presupuesto porque en realidad el presidente lo que quiere es no tenerlo para reconducir permanentemente todas las partidas y tener libre disponibilidad
porque está reconduciendo el presupuesto del 2023 que quedó sumamente atrasado, con lo cual todo el superávit de recaudación que tiene libre disponibilidad. ¿Y usted cree que es así? ¿Que esta es la jugada, la apuesta del Ejecutivo? ¿O no lo comparte? Yo particularmente creo que no, porque no tengo una mirada conspirativa de la vida. Pero esto es lo que se comenta y lo que me llamó la atención porque varios me lo dijeron de distintos lados, digamos. Entonces, me preocupa. Entonces, ¿qué digo? Yo voy a hacer un esfuerzo para que se apruebe este proyecto de presupuesto. Obviamente, yo voy a tratar de sacar lo que creo que no corresponde y muchas cosas que no van, pero sí voy a hacer un esfuerzo para que el gobierno tenga la herramienta presupuestaria. Diputado, una de las polémicas ayer era lo que consideraban muchos un excesivo aumento de la recaudación por retenciones a las exportaciones de granos. No sé si pudo ver ese número, si le parece alto. Una de las versiones que circuló es que el gobierno plantea de que hubo muchas exportaciones liquidadas en 2023 con antelación y que por eso había un diferencial. Santa Fe es, si no la más, una de las provincias que más aporta a esa recaudación. Hay un debate abierto también de varios sectores de la oposición que dicen, bueno, quizás es momento de reducir las retenciones, el gobierno las quiso subir. ¿Qué opina de todo el tema? Mira, en el 2023 la soja estaba a $550 la tonelada. Hoy está, creo que, 360. Me parece a mí que tenemos que rediscutir por lo menos un plan de acá, que tenga un horizonte temporal de 5 o 10 años, a ver cómo se va a reducir este impuesto a las exportaciones argentinas, que uno de los pocos países del mundo que lo tiene es Argentina. Esto por un lado. Siempre digo lo mismo, vos sabés que Santa Fe es líder en muchas cadenas productivas, en leche, en carne, en maquinaria agrícola, en biodiesel. Si Santa Fe fuera un país, sería el quinto productor mundial de biodiesel. ¿Sí? También siempre digo lo mismo, si Santa Fe fuera un país seguramente no tendríamos retenciones. Con lo cual me parece clave que discutamos esto. Me llama la atención eso que dice usted porque está planteando duplicar varios impuestos, por ejemplo los combustibles, porque están previendo un presupuesto donde no va a estar más el impuesto país, y hoy es el tercer impuesto en recaudaciones. Entonces, están viendo de dónde van a sacar los dineros. Espero que no sea un dibujo el presupuesto o que estén ocultando la suba de determinados tributos, de por eso están infiriendo la suba de recaudación en algunos. Digo, me parece que el tema da para mucho debate. Vuelvo a decir, mi provincia se opuso fervientemente y esto fue todo el arco político cuando en enero la primera ley bases implicaba el aumento de retenciones a una gran cantidad de cadenas productivas. Y frente a esta posibilidad del aumento de los impuestos, usted tiene un proyecto y le quiero preguntar, ¿cómo influyó la prohibición en el cobro de las tasas municipales que hubo a través de una resolución a principio de año? Tenía creo que un proyecto para eliminar esa propia resolución, alegando que iba en contra de la autonomía de las provincias. Un poco cómo observa que afectó en Santa Fe esta prohibición. No afectó en nada porque los municipios tienen potestades más allá que nuestra constitución provincial es del año 62 y no se ayornó a la del 94 que proclama explícitamente la autonomía municipal. Me parece que a veces el gobierno se maneja como si fuera un virreinato y esto no me parece correcto. Creo que existe una república, existen estados provinciales que está proclamado el federalismo en la Constitución Nacional. Obviamente no existe federalismo en el reparto de los recursos, en los recursos públicos, de cómo se cobra y cómo se reparte. Y existe autonomía en los niveles inferiores de los estados locales. Me parece que intrometerse en ese tipo de cosas me parece un avasallamiento del Estado Nacional sobre los municipios argentinos. Por eso no estoy de acuerdo. Me imagino que el presidente de la Corte, que es santafesino y un especialista en el tema municipal, como Horacio Rosati, se debe asombrar. Parece que estamos retrocediendo 150 años cuando aparecen este tipo de cosas. Ahí estamos, el diputado Miravela, hombre de la provincia de Santa Fe. Diputado, muchas gracias. Buen día y hasta cualquier momento. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Ahí está.
Bueno, la oposición quiere apoyar y quiere aprobar el presupuesto. Sí, es así que bueno. Una novedad, ¿no? Sí. Ayer hablábamos un poco cuál va a ser la postura del peronismo frente al debate de presupuesto, cuando sabemos que el presupuesto siempre es un poco sálvese quien pueda de parte de las provincias. Cada una de los territorios quiere negociar obra pública, transferencias para cada uno de los distritos. Y hay una discusión al interior del peronismo sobre cómo posicionarse frente al presupuesto de Milei. Hay algunos que sostienen que hay que oponerse, sosteniendo la postura de única oposición al gobierno libertario, y otros sostienen que es dejarle servido en bandeja la posibilidad de una prórroga que le daría todavía mayor arbitrariedad para la designación de cada una de las transferencias, sí, y el manejo general del presupuesto. Ahí ya el diputado Mirabella, que igual de todas maneras él suele tener una postura a veces diferenciada del resto del bloque. Dentro del bloque él muchas veces quiere buscar algún consenso, no quedarse siempre en la posición de voto por la negativa. Él buscaría consensos a veces. Sí, y bueno, y él anticipaba que hay varios diputados que en el caso de Mirabella no responde un gobernador, pero bueno, que tienen intereses provinciales, que va a buscar negociar teniendo en cuenta lo mejor para Santa Fe. Ahora, cantando, yo no escuché tanto. ¿Usted escuchó mucho eso de que es un presupuesto para que no se lo voten? ¿Lo había escuchado? No, usted? hay una especulación permanente. Siempre hay una especulación permanente porque se infiere que a los gobiernos les sirve más eso que salga un presupuesto que no le gusta. De todas maneras, este gobierno ya demostró, este presidente, que si hay algo que no le gusta lo veta. Y en tal caso después volverá al Congreso. No sería una buena señal no tener presupuesto para la paz financiera que siempre busca el presidente. Yo creo que va a haber una negociación genuina, pero el gobierno no va a ceder en algunos puntos y quizá algunos temas que salgan después los termine vetando, los termine rechazando, y va a ser una negociación muy engorrosa, justamente porque a diferencia de la ley bases, acá va a haber mucha voluntad de que el final sea una aprobación, una voluntad casi generalizada. A pico seco, digo, no va a haber plata, la verdad. Por ejemplo, el tema de los subsidios al transporte, que estuvieron detenidos discutiendo eso meses en el anterior presupuesto. ¿Cómo se salda eso? No va a haber nada. Hay un proyecto, ya tuvo dictamen en la Comisión de Transporte. Sí. Va a haber una nueva metodología de distribución. Ayer se habló, tengo entendido, entre los gobernadores y el jefe de gabinete, Guillermo Francos, en donde las provincias van a tener el rol de distribuir. Esto de que no hay plata, obviamente, es una frase hecha respecto a que no hay dinero para despilfarrar, o por lo menos no hay dinero para aumentar partidas existentes. Lo que hace el Congreso con el presupuesto es redistribuir partidas. Lo que dice el texto que envió el presidente es que no se puede aumentar partidas sin plantear el origen de los fondos, pero sí se puede redistribuir. O sea que atención con eso, porque va a haber, me da la sensación como nunca, planteo de algunos bloques que dicen, ok, esto que está acá, lo quiero acá. Y se van a desfinanciar áreas para financiar otras. Eso lo puede hacer el Congreso y eso no es más gasto. Es que el gobierno no sabe hoy, estamos a septiembre, cuál va a ser el escenario de diciembre. Hoy, por ejemplo, dijo Francos, es la primera vez que yo escucho a un funcionario diciendo que va a haber una negociación con el fondo y que él es optimista. Esto de que él es optimista yo no lo había escuchado. Bueno, habrá que ver esas cuestiones y otras tantas, cuán holgado o cuán ajustado esté el gobierno a partir de diciembre también, ¿viste? Sí, porque también hay la especulación de que toda la presentación del presupuesto con esta advertencia de que si baja la recaudación necesariamente va a tener que haber un achicamiento del gasto porque siempre todo el gasto tiene que estar justificado. Fiscal. Bueno, es un mensaje al Fondo Monetario Internacional y a los mercados de decir que el año que viene, cuando estén los vencimientos de la deuda, la Argentina va a pagar y va a priorizar pagar por sobre todas las cosas. Entonces, también el propio presupuesto que va a ser debatido a futuro es un mensaje, igual que el discurso del presidente, a los mercados. Sí, y un tema que se va a escuchar mucho, una frase que suena feo para mí. Porque que respondieron bien en el día de hoy. El de los gastos tributarios, se refieren a las excepciones fiscales que hay. Hay muchos sectores de la oposición que dicen, bueno, evitemos de seguir con esta excepción fiscal. En este rubro, por ejemplo, está el régimen de Tierra del Fuego, está la excepción de los jueces vigentes de pagar el impuesto a las ganancias, y este dinero que sí vamos a recaudar, destinémoslos a otra cosa. Eso lo puede hacer el Congreso, va a haber propuesta, no tiene costo fiscal, y por lo que leí del presupuesto, el presidente, si el Congreso lo hace, lo debería aceptar, porque lo único que no aceptaría es que no se sepa el origen de los fondos. Exactamente. No, y otra cuestión central es el gobierno se propone bajar sí o sí el riesgo país antes de fin de año para ir a endeudarse a baja tasa.
Eso habrá que ver, ayer bajó un poquito, pero bueno, son cuestiones que me parece que el gobierno no te puede resolver o puede saber hoy cómo vamos a estar en marzo del 2025. Si hay algún desahogo, será más cómodo negociar y habrá algo más para el Fondo de Transporte, me parece. Y depende finalmente quién gane las elecciones de Estados Unidos. También, claro, obviamente. Semanas. Obviamente. Bueno, señor Mauricio Cantando, tenemos que terminar. Muchas gracias. María Caferata, lo mismo, muchísimas gracias. Enseguida la continuidad de DTV, nada más. Gracias, buenos días.